El aire en el aula magna de la prestigiosa Universidad de Hudson Heights en Nueva York era denso, cargado con el peso del intelecto y la arrogancia. Al frente, como un director de orquesta ante su filarmónica, se encontraba el Dr. Alistair Blackwood, una eminencia en la literatura del siglo XX, cuya reputación era tan afilada como sus críticas. Sus clases eran un campo de batalla intelectual donde solo los más fuertes sobrevivían. En una de las últimas filas, sintiéndose un impostor en un mar de apellidos ilustres y ropa de diseñador, estaba Leonardo Leo Vargas. Había llegado desde el Bronx con una beca completa y un hambre de conocimiento que chocaba constantemente contra el muro invisible del elitismo. Su cuaderno era de segunda mano y su ropa, aunque limpia, delataba su origen humilde. Ese día, el Dr. Blackwood proyectó un poema en la pantalla gigante. Se titulaba Ecos del asfalto, firmado por una tal Elena del Mar, una poeta que, según él, era prácticamente desconocida, pero con un potencial rústico interesante para nuestro análisis. Leo sintió un vuelco en el estómago al leer el título. Conocía ese poema, lo conocía como la palma de su mano. El profesor inició su disección con la precisión de un cirujano, despojando cada verso de su alma y reduciéndolo a meras figuras retóricas y fallas métricas. Describió el poema como simplista, sentimentalmente ingenuo y carente de la complejidad estructural que define a la verdadera poesía. La mirada gélida del profesor recorrió el auditorio, buscando una víctima. Sus ojos se posaron en Leo, el eslabón débil, el estudiante que siempre parecía encogerse en su asiento. «Señor Vargas», dijo Blackwood, su voz goteando con descendencia, «usted parece absorto. Ilumínenos con su interpretación. Seguramente su perspectiva, tan terrenal, podrá encontrar algo de valor en esta pieza tan rudimentaria». El silencio se apoderó de la sala mientras todas las miradas se giraban hacia Leo. El joven tragó saliva, sintiendo el peso de cientos de juicios sobre él. Pero en lugar de miedo, sintió una oleada de protección hacia esas palabras en la pantalla. Lo que sucedió a continuación, nadie en esa sala podría haberlo imaginado, y cambiaría el destino de todos para siempre. Leo se aferró a los bordes de su gastado escritorio, sus nudillos blancos por la presión. El rostro del Dr. Blackwood era una máscara de superioridad satisfecha, esperando que el chico tartamudeara una respuesta mediocre que pudiera usar como ejemplo de pensamiento no cultivado. «El poema, señor Vargas, no tenemos todo el día», insistió el profesor, con un toque de impaciencia. Leo respiró hondo, levantó la vista y sus ojos, por primera vez, no reflejaron miedo, sino una calma desafiante. «Creo que usted se equivoca, profesor», comenzó Leo, su voz sorprendentemente firme, resonando en el silencio absoluto. Un murmullo recorrió el aula. Nadie jamás le había dicho al Dr. Blackwood que estaba equivocado. El profesor arqueó la ceja, una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. ¿Ah, sí? Fascinante. Por favor, elabore su revolucionaria teoría, se mofó Blackwood. Adelante, ilumíneme. Leo ignoró el sarcasmo. Usted lo llama simplista porque busca complejidad en la estructura, en el lenguaje rebuscado. Pero la genialidad de este poema no está en la forma, sino en la verdad que transmite. Leo comenzó a recitar de memoria. Donde el asfalto guarda el eco de 1000 pasos perdidos, una flor se abre paso, bebiendo sol de un cielo prestado. Su voz se llenó de una emoción cruda y genuina. Esto no es ingenuo, profesor, es un testimonio de resiliencia. Habla de encontrar belleza en la adversidad, de la esperanza que brota en los lugares más olvidados, como una grieta en la banqueta de un barrio pobre. Describió cómo el poema no necesitaba metáforas complejas, porque la vida misma en esos lugares es una metáfora viviente. Habló del cielo prestado, como la pequeña porción de luz que se cuela entre los edificios altos, y de los ecos, como las historias de las personas que vivieron y lucharon allí.
Su análisis no provenía de libros de texto, sino de una comprensión profunda y visceral. La clase estaba cautivada. La interpretación de Leo era tan vívida, tan real, que el análisis académico y frío de Blackwood de repente parecía hueco y sin vida. El profesor, sin embargo, no estaba impresionado. Su rostro se había endurecido, la burla inicial dando paso a una irritación palpable al ver que su control sobre el aula flaqueaba. ¿Ah, sí? Fascinante. Por favor, elabore su revolucionaria teoría, se mofó Blackwood. Adelante, ilumíneme. Leo ignoró el sarcasmo. Usted lo llama simplista porque busca complejidad en la estructura, en el lenguaje rebuscado. Pero la genialidad de este poema no está en la forma, sino en la verdad que transmite. Leo comenzó a recitar de memoria. Donde el asfalto guarda el eco de 1000 pasos perdidos, una flor se abre paso, bebiendo sol de un cielo prestado. Su voz se llenó de una emoción cruda y genuina. Esto no es ingenuo, profesor, es un testimonio de resiliencia. Habla de encontrar belleza en la adversidad, de la esperanza que brota en los lugares más olvidados, como una grieta en la banqueta de un barrio pobre. Describió cómo el poema no necesitaba metáforas complejas, porque la vida misma en esos lugares es una metáfora viviente. Habló del cielo prestado, como la pequeña porción de luz que se cuela entre los edificios altos, y de los ecos, como las historias de las personas que vivieron y lucharon allí. Su análisis no provenía de libros de texto, sino de una comprensión profunda y visceral. La clase estaba cautivada. La interpretación de Leo era tan vívida, tan real, que el análisis académico y frío de Blackwood de repente parecía hueco y sin vida. El profesor, sin embargo, no estaba impresionado. Su rostro se había endurecido, la burla inicial dando paso a una irritación palpable al ver que su control sobre el aula flaqueaba. «Suficiente, señor Vargas», interrumpió el doctor Blackwood bruscamente, su voz cortando el aire como un látigo. «Agradezco su apasionada defensa del sentimentalismo, pero esto es una clase de análisis literario, no un grupo de terapia emocional. Lo que usted ha hecho es proyectar sus propias circunstancias sobre un texto elemental, una falacia crítica de principiante». La humillación era directa, pública y brutal. Blackwood se dirigió al resto de la clase. Vean, esto es precisamente lo que debemos evitar. Un análisis debe ser objetivo, distante, clínico. La emoción nubla el juicio. La experiencia personal es irrelevante para la calidad artística de una obra. Cada palabra era un golpe dirigido a Leo, un intento de desmantelar su argumento y reafirmar su propia autoridad. Leo sintió la sangre subir a sus mejillas. El ataque no solo era a su intelecto, sino a su vida, a su origen. «Pero la poesía no se escribe en un vacío, profesor», replicó Leo, su voz temblando ligeramente, pero sin rendirse. «Nace de la experiencia. Ignorar eso es ignorar el corazón del arte». Blackwood soltó una carcajada seca y condescendiente. «El corazón del arte, por favor, señor Barnas, suena como el título de una novela barata. Helena del Mar, quien quiera que fuese, probablemente escribió esto en una tarde ociosa, sin la profundidad que usted le atribuye desesperadamente. Es un poema menor, de una poeta menor, y su análisis, con todo respeto, es igualmente menor». La crueldad de la declaración dejó a la clase en un silencio incómodo. Algunos estudiantes bajaron la mirada, avergonzados por la brutalidad del profesor. Otros miraban a Leo con una mezcla de lástima y admiración por su valentía. Leo, sin embargo, permaneció en silencio. Dejó que las palabras del profesor colgaran en el aire, pesadas y venenosas. Dejó que la humillación llegara a su punto máximo. Vio la sonrisa triunfante en el rostro de Blackwood, quien creía haber ganado la batalla, haber aplastado al insolente estudiante becado. El profesor se ajustó las gafas, listo para continuar con su lección, seguro de haber restaurado el orden. Pero no sabía que Leo había guardado su mejor carta para el final.
El doctor Blackwood se regodeaba en su victoria percibida. Se aclaró la garganta, listo para pasar a otro tema y dejar a Leo con el sabor amargo de la humillación pública. Como iba diciendo, la verdadera métrica poética, la que separa a los artesanos de los aficionados. Pero no pudo continuar. La voz de Leo, tranquila y clara, lo interrumpió de nuevo. No había ira en su tono, solo una dignidad inquebrantable que capturó la atención de todos. «Profesor, usted mencionó que mi experiencia personal es irrelevante», dijo Leo, poniéndose lentamente de pie. Su figura, aunque delgada, parecía haber crecido, llenando el espacio con una nueva autoridad. El doctor Blackwood lo miró con fastidio. «Aún no ha terminado, señor Vargas. Creí haber sido claro». «Solo una cosa más», respondió Leo. «Usted juzga el poema sin conocer a la autora. Especula sobre sus intenciones, la llama menor y aficionada». Hizo una pausa y cada segundo de silencio estiró la tensión al límite. Sus ojos se encontraron con los del profesor, y por primera vez fue Blackwood quien pareció incómodo, casi intimidado por la intensidad en la mirada del joven. «Usted dice que mi análisis es simplista porque proyecto mis vivencias en él», continuó Leo, su voz firme como una roca. «Pero quizás mi análisis es preciso porque no estoy proyectando nada. Quizás lo entiendo porque conozco perfectamente la intención con la que fue escrito cada verso». El doctor Blackwood frunció el ceño, confundido por el giro del argumento. «¿Y cómo podría usted saber eso? ¿Acaso tiene una conexión espiritual con la difunta poeta?», se burló, intentando recuperar el control con su arma favorita, el sarcasmo. Fue su último y más grave error. Leo lo miró fijamente y en el silencio expectante del auditorio pronunció las palabras que harían añicos el mundo del arrogante profesor. «No necesito una conexión espiritual, doctor Blackwood», dijo Leo con una calma devastadora. «La razón por la que conozco cada matiz de dolor, esperanza y resiliencia en ese poema es simple». Hizo una última pausa, permitiendo que el peso de la revelación inminente se asentara. «Elena del Mar» era el nombre de pluma de mi abuela, Elena Vargas. El impacto de la frase fue como una onda expansiva que silenció el auditorio. Las mandíbulas cayeron, los ojos se abrieron de par en par. El doctor Alistair Blackwood se quedó congelado, su rostro pálido, la expresión de burla petrificada en una máscara de incredulidad absoluta. El chico pobre, el estudiante simplista del Bronx, era el nieto de la poeta que acababa de destrozar con su crítica. La humillación que había intentado infligirle a Leo ahora se volvía contra él con una fuerza centuplicada, golpeándolo frente a toda su clase, frente a todo su mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La revelación de Leo colgaba en el aire, ineludible. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Antes de que Blackwood pudiera articular una palabra, una mano se alzó en la primera fila. Era Sara, una estudiante de posgrado que actuaba como asistente de Blackwood. «Disculpe, profesor», dijo ella, su voz temblando de emoción. ¿Elena del Mar? ¿La misma Elena del Mar que acaba de recibir el Premio Nacional de Poesía Póstumo? Leí sobre ella en el Literary Review. La están llamando la voz más importante y subestimada de su generación. Si la primera revelación fue un golpe, esta fue el knockout. Blackwood no solo había insultado el legado familiar de un estudiante, sino que había demostrado una ignorancia inexcusable en su propio campo de especialización. Estaba tan desconectado, tan encerrado en su torre de marfil de poetas canónicos, que se había perdido el surgimiento de una figura aclamada por los mismos círculos de élite que él pretendía liderar. Su rostro pasó de la palidez a un rojo intenso de vergüenza. Miró a Leo, y en los ojos del joven no vio triunfo, sino la tranquila confirmación de una verdad que él, con toda su erudición, había sido incapaz de ver. La clase entera ahora miraba a Leo con un respeto y una admiración sin límites. El doctor Blackwood abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando palabras que no existían.
Cualquier intento de defensa o justificación solo lo hundiría más en el abismo de su propia arrogancia. Eso es imposible, balbuceó, su voz apenas un susurro ronco. Se aferró a la última brizna de negación. El premio fue otorgado a una poeta de culto, una figura casi mítica. Sus obras son extremadamente raras. Leo, con una calma que desarmaba, respondió: no son tan raras si creciste con ellas. Mi abuela escribía en servilletas, en los márgenes de los periódicos, en cualquier trozo de papel que encontraba. Escribía sobre su vida, sobre nuestros vecinos, sobre la dignidad que veía en la lucha diaria. Nunca buscó la fama. Sacó de su mochila un pequeño libro de bolsillo, con la cubierta gastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo colocó suavemente sobre su escritorio. Este es su diario. Contiene cientos de poemas como ecos del asfalto. Para ella, no eran para ser publicados, eran para respirar. La imagen del diario, un objeto tan personal y humilde, contrastaba brutalmente con los tomos académicos y las críticas altisonantes que Blackwood veneraba. Era la prueba tangible de que el verdadero arte no siempre vive en las bibliotecas de élite, sino en el corazón de la gente común. El profesor miró el diario como si fuera un artefacto sagrado y, al mismo tiempo, la evidencia irrefutable de su fracaso. La campana que anunciaba el final de la clase sonó, pero nadie se movió. El drama que se había desarrollado era mucho más educativo que cualquier lección que Blackwood pudiera haber preparado. El poder en el aula se había invertido de forma total y absoluta. El profesor, antes una figura de autoridad incuestionable, ahora parecía pequeño y frágil. Leo, el estudiante invisible, se había convertido en el centro de ese universo, el guardián de un tesoro literario que el supuesto experto ni siquiera sabía que existía. El silencio finalmente se rompió, no por la voz del profesor, sino por el sonido de un estudiante que comenzaba a aplaudir. El aplauso solitario fue seguido por otro, y luego otro, hasta que todo el auditorio se llenó de una ovación atronadora. No era para el Dr. Blackwood, era para Leo. Era para su valentía, para su abuela, para la belleza de una verdad que había triunfado sobre la soberbia. Los estudiantes se pusieron de pie, sus rostros llenos de admiración. Habían presenciado algo más que una simple clase, habían sido testigos de un acto de justicia poética en su forma más pura. Leo, abrumado por la reacción, sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. No eran de tristeza ni de humillación, sino de catarsis y gratitud. Era el reconocimiento que su abuela nunca había recibido en vida. El Dr. Blackwood observaba la escena, completamente marginado. Los aplausos eran como martillazos en su ego destrozado. Cada estudiante que se ponía de pie era un juez que lo declaraba culpable. Había pasado décadas construyendo un imperio de intelecto y miedo, y un joven del Bronx lo había derribado en menos de una hora con la simple y llana verdad. Cuando los aplausos finalmente cesaron, varios estudiantes se acercaron a Leo, no con lástima, sino con un interés genuino. Querían saber más sobre su abuela, querían leer sus poemas, querían escuchar su historia. Leo ya no era el chico becado, era una conexión viviente con un genio oculto. El doctor Alistair Blackwood, por su parte, desapareció de la vida pública del campus durante un tiempo. Cuando finalmente regresó a dar clases, era un hombre diferente. Su tono ya no era mordaz ni condescendiente. Su arrogancia había sido reemplazada por una cautela, una humildad que sorprendió a todos. Comenzó a incluir en su programa de estudios a poetas de orígenes diversos, a voces que, como la de Helena del Mar, habían sido ignoradas por el canon tradicional. Escuchaba a sus estudiantes con una atención que nunca antes había mostrado, reconociendo que el conocimiento podía venir de las fuentes más inesperadas. La lección le había costado su orgullo, pero le había devuelto su humanidad. Un día, al final de una clase, Blackwood le pidió a Leo que se quedara. En el aula vacía, el profesor, con la voz despojada de toda soberbia, le ofreció una disculpa sincera. «Fui un necio, señor Vargas», admitió. «Un arrogante y un necio. Su abuela era una genio, y yo fui demasiado ciego para verlo.
Gracias por enseñarme una lección que necesitaba desesperadamente aprender. Leo aceptó la disculpa. No había rencor en su corazón, solo el entendimiento de que incluso las personas más brillantes pueden perder el rumbo. La transformación de Blackwood fue la prueba de que el destino a veces nos rompe para reconstruirnos mejor. Juntos decidieron supervisar la primera edición de Ecos del Asfalto y otros poemas. Esta historia nos ha hecho reflexionar sobre la arrogancia, la humildad y el verdadero valor que a menudo se esconde detrás de las apariencias más sencillas. Si ustedes también creen que la sabiduría no entiende de clases sociales, que la empatía es la mayor forma de inteligencia y que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, entonces esta historia es para ustedes. Deja un like y comparte este video para que el mensaje de Leo y su abuela llegue a más personas. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez han sido juzgados injustamente por su apariencia o su origen? ¿Crees que una persona puede cambiar realmente después de una lección de humildad tan grande? Conocemos historias similares de justicia y redención y queremos escuchar las suyas. Compartan sus experiencias y hagamos de este espacio un lugar donde la dignidad sea celebrada. Suscríbete para más historias que demuestran que el conocimiento más profundo reside en el corazón. Y recuerda, el verdadero valor de una persona no está en lo que sabe, sino en su capacidad de aprender y ser humilde. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará sus almas. Los amo, familia del corazón. Sparkles.